Vámonos con el tema. Así es, Mario Alejandro. Nuevamente un saludo a toda nuestra audiencia. Un gusto estar de manera presencial, Mario, aquí con ustedes y con nuestro gran amigo Chito. Y bueno, lamentablemente el licenciado de la Mora no pudo estar con nosotros, no pudo. Pero bueno, aquí lo esperamos la próxima semana. Y le mandamos saludos. Sí, saludos, como no, y un fuerte abrazo. Pues seguimos hablando, Chito, amigos, sobre los mexicanos boxeadores entronizados al Salón de la Fama. Correcto. Y ya hicimos un recorrido de todos los boxeadores del 1 al 19. Y todavía por ahí hay uno que no sé por qué no lo incluyeron o por qué no está dentro de esta lista. Es Baby Arismendi. Un peleador. Súper de la época pasada. Sí, pero sí. Fue un tremendo peleador, sobre todo en la época que el boxeador mexicano nunca no figuraba, como que no se le da la oportunidad, o no deseaban ellos pelear en el extranjero, se conformaban con pelear en su país, tenían miedo de salir. Vuelvo a lo que he dicho varias veces, el efecto Vicente Saldívar cambió todo esto en relación a apoderados, entrenadores, perder el miedo de salir al extranjero a pelear, que siempre el boxeador mexicano tenía miedo de ir al extranjero, no porque no tuviera la calidad, pero como se sentía cohibido, y por lo regular pues no ganaban. Viene Vicente Saldívar en 1961 y cambió todo y agarró un nuevo sistema en relación a su apoderado, que fue licenciado Torres Landa. Sí. Y lo dirigió a la perfección junto con el Negro Pérez, el manager, sí. Y cambió todo. Se dieron cuenta el boxeador mexicano que salía del extranjero era lo mismo que pelear en México. Así, tenía nivel, ¿verdad? Tenía nivel y no lo sabía. Tenía nivel, y lo demostraron con el tiempo. Después del 61 cambió todo para el boxeador mexicano. Así en es. relación a su calidad. Sentían que podían ganar en el extranjero y ganaban. Y que tenían la capacidad, ¿no? Y vaya que si lo han demostrado. Bueno, pues la lista fue larga, 19 boxeadores. Empezamos con José Ángel Mantequilla Nápoles, en el 90 fue el primer mexicano entronizado al Salón de la Fama. Y yo quisiera comentar aquí de Mantequilla Nápoles un detalle muy interesante. Cuando él peleó en México en 1975, amigos, se enfrentó en aquel entonces a un boxeador inglés que nadie conocía, no había referencia de él, sí sabían de él, pero no estaba clasificado dentro de los mejores del mundo. Y fue y se enfrentó a José Ángel Mantequilla Nápoles, estaba defendiendo su título por 11ª ocasión. Ya había sido campeón y en 11 veces lo había defendido. Y ahora se enfrentaba a este boxeador llamado John Stracey. John Stracey, no se sabía mucho de él. Las apuestas infinitamente a favor de Mantequilla Nápoles. Pelearon en la Plaza de Toros México ante 50,000 espectadores. Todo mundo esperando una victoria de Mantequilla Nápoles relativamente fácil. Cuando empieza el combate, en el primer episodio, Mantequilla envía la lona a John Stracey y pensamos todos que ahí se terminaba. Oh, surprise. Se levanta John Stracey, resiste ese primer round y de ahí para adelante le dio una golpiza a Mantequilla Nápoles y le gana por knockout. Ganó ante 50,000 mexicanos que después, por cierto... Decepcionados. Decepcionados, empezaron a tirar los cojines y todo. Con todo esto, ¿hacia dónde voy, Chito? De que un inglés muy poco conocido viene a México a una plaza de toros y le gana a un gran ídolo. La diferencia. Y la gran diferencia. Ahora, este sábado viene otro inglés que también se llama John, pero se apellida Ryder, y va a la casa de Saúl El Canelo Álvarez ante 50,000 aficionados. Las apuestas están infinitamente a favor de Canelo. ¿Se repetirá la historia? Por cierto, Mantequilla peleó con otro Canelo de sus tiempos. Canelo Urbina. Urbina. Alfredo Canelo Urbina. Sí. Mantequilla se enfrentó contra lo mejor cuando llegó a México las primeras ocasiones. Todos decían, no, nada más con que se enfrente a tal boxeador y ahí se termina. Así es. Y Canelo Urbina era el mejor que había en ese momento y Mantequilla Nápoles le ganó hasta en 3 ocasiones. Peso ligero era Canelo Urbina. Bueno, Mantequilla Nápoles también era peso ligero, sí, claro. Pero él disputó el título welter porque no le daban la oportunidad ni en superligero y por eso se fue hasta peso welter y ganó el campeonato del mundo.
Total, fue el primer entronizado, después vinieron Salvador Sánchez, Rubén Olivares, Saldívar, Ultimino Ramos, el Finito López. Total, hicimos una lista de 19 boxeadores, Chito. Así y es. ahora nos toca hablar mexicanos entronizados al Salón de la Fama de Nueva York, pero que no son boxeadores. Que fueron, por ejemplo, managers. El primero, Ignacio Nacho Beristain, Chito. Un hombre nacido en Veracruz, Actopan, Veracruz, y que cuenta con 83 años de edad. Y según cuentan, Muy joven. está jovencito, Chito. Para mí. Sí. Pero fíjate, dicen que llevó al Campeonato del Mundo a 29 peleadores mexicanos. Sí. Por ahí hay una crítica, porque dice, Hasta mujeres. bueno, a mujeres. Jessica Chávez. Y curiosamente, fíjate que él no estaba muy de acuerdo con el boxeo femenil, ¿eh? Ey. Y decía que no estaba seguro de que si era un deporte para ellas, pero sí llevó a dos al Campeonato del Mundo, Chito, dos. Así es. Pero de los mexicanos a 29, y muchos de ellos sí los conoció y los entrenó desde pequeñitos, pero muchos otros llegaron ya boxeadores hechos. Los dos Oscar de la Hoya. también entrenó a Oscar de la Hoya, ¿cómo no? Claro que sí. Los dos primeros boxeadores que él entrenó y que llegaron a ser campeones mundiales, Daniel Zaragoza, Esa fue ¿cómo le diría yo? Lo máximo de él en haber hecho campeón a Daniel Zaragoza. Nadie pensaba que tenía las facultades para llegar a campeón mundial. Pero fue chura de Nacho Beristain. desde pequeño lo entrenó. Yo también cuando miraba a Zaragoza, zurdito, y lo golpeaban mucho, lo sangraba, pero llegó a ser campeón mundial. Así es. Y otro mexicano que también llevó a la cumbre, don Nacho Beristain, fue Gilberto Román. Gilberto Román también. Aparentemente desconocidos, no de mucha fama, pero campeones mundiales. ¿Qué más puedes pedir de ellos? Ahora, déjenme decirle una cosa. Hay un gimnasio que tiene don Nacho Beristain en la Ciudad de México. Se llama el gimnasio Romanza. ¿Por qué? Por Gilberto Román y por Daniel Zaragoza. Por eso se llama Romanza, y dice don Nacho que les tiene un aprecio muy especial a estos dos boxeadores. Y fueron las dos primeras joyas que él entrenó y que les enseñó y los llevó hasta la cúspide, Chito. Tan bueno fue Ignacio Nacho Beristain como entrenador, que está considerado cuarto entrenador de todos los tiempos a nivel mundial. El primero que los expertos aquí nombran es a Cus D'Amato. Cus D'Amato, sí, cómo no. Que tuvo a Mike Tyson y a Floyd Patterson entre los... entrenó a Muhammad Ali también. También. En segundo lugar, Eddie Fuchs. Eddie Fuchs, sí. Fuchs. Sí. Tuvo a Fraser, Ken Norton, y al principio de su carrera tuvo a Joe Louis. También fue entrenador Esa sí no me la sabía, ¿no? ¿eh? Sí, ahí está. De Eddie Fuchs, ya. Sí. ¿No? Y luego en tercer lugar está Freddie Roach, ese conocido. Claro. Pues a Manny Pacquiao, el más famoso de los que tuvo, a Miguel Cotto, James Toney, y en cuarto lugar está Nacho Beristain, cuarto del mundial de todos los tiempos. Y está arriba de Angelo Dundee, el que dirigió muchos años a Muhammad Ali. No, definitivamente eso es algo que no he podido encontrar la razón por qué en México no nada más tenemos buenos boxeadores, sino tenemos buenos entrenadores. Increíble que don Nacho Beristain esté en número 4 frente a estos gigantes entrenadores. Mundiales. Arriba de Emanuel Stewart, no sé si te acuerdas de Emanuel Stewart. Pero Cus D'Amato, recuerdo muy bien, porque en Netflix salió la historia de Mike Tyson. Mike Tyson, un pobre chamaco, vivía de familia en familia, la verdad muy pobre, y Cus D'Amato lo tomó en sus brazos, se lo llevó a su casa a vivir con él, y de ahí lo convirtió en campeón del mundo. Error cuando lo dejó. Sí. Bueno, no, lo que pasa es que falleció Cus D'Amato, por eso ya lo tomó alguien más a Mike Tyson. Okay. Pero efectivamente, él, así como don Nacho Beristain los tomaba desde novatitos pequeños, les enseñaba el ABC del boxeo,
y finalmente los llevaba a la cumbre. Ha sido Nacho Beristain, y aparte de entrenador de boxeadores profesionales, fue el entrenador de las selecciones mexicanas de boxeo. Fue el entrenador, Chito, de la selección en donde México en 1968, en esas Olimpiadas que fueron históricas, porque por primera vez se celebraba una Olimpiada en un país hispanoparlante y latinoamericano, y fue en México. En esas Olimpiadas del 68, la cosecha de... Yo estuve ahí. Me comentaste la vez pasada. En el Campeonato Mundial Pesado. George Foreman. En la Arena México. George Foreman. No me acuerdo cómo fue el contrario, pero no. Impuso la modalidad de las banderitas. Sí, subió con cuando ganó Joe Frazier, George Foreman. George Foreman, perdón. Cuando terminó la pelea sacó las dos banderitas americanas. Y de ahí se hizo famoso lo de las banderitas, todos las sacaban. Pues fíjate, George Foreman fue el primer boxeador norteamericano en ganar una medalla de oro en pesos completos. Anteriormente, Muhammad Ali, Patterson, Joe Frazier ganaron medalla de oro, pero en semicompleto, en otro peso. No era peso completo. Entonces, cuando ganó después de los Juegos Olímpicos. Sí, ahí fue el primero, George Foreman. Fueron históricas. Y ahí en esa Olimpiada México obtuvo 9 medallas de oro. 9 medallas en total, perdón. De las 9 medallas, 4 fueron gracias al boxeo. En el 68, dirigida el equipo de boxeo por don Nacho Beristain. Con todo respeto para el boxeo, la más famosa fue la del Tibio Muñoz. Bueno, fue una de las de oro, pero las otras 2 de oro fueron el boxeo. Ricardo... Sí, claro, pero creo que la que perdura es la de natación de Tibio Muñoz. De pecho, ¿no? Nado de pecho. Sí. Después fue el presidente de la CONADE. Así es. Que, por cierto... Un desastre. Hizo un papel desastroso. Vino Ana Guevara y lo superó en desastre. Total, don Nacho Beristain fue el entrenador de la selección, entre otras cosas, de el equipo del 68, del 76 y del 80. Y llevó al campeonato a las 2 mujeres que mencionaste, Chito, Jessica Kika Chávez y a Irma Torbellino García. Y es uno de los entronizados al Salón de la Fama como entrenador. Otro entrenador que también está inducido en este Salón de la Fama de Nueva York, Arturo el Cuyo Hernández. El tormentoso. El tormentoso, porque dicen que era muy broncudo. Muy cabrón. Es más que broncudo. Pero un gran manager, Chito. Un gran manager. Llevó al campeonato del mundo a muchos boxeadores invictos, entre ellos a Rubén Olivares. Lo llevó al campeonato sin haber conocido la derrota, y fue en el tiempo donde México tenía una infinidad de buenos managers, Chito, buenos entrenadores. Estaba Lupe Sánchez, Pancho Rosales, Pepe Hernández y Lupe Serrano. Una de las cosas... Luri Pérez. Ese es otro. Rómulo Quiriarte. Muchos entrenadores de calidad. Muchos. Y el que más, de todos estos, el que más brilló fue Cuyo Hernández. Todos los demás... obviamente fueron buenos entrenadores. Él entrenó a los primeros ídolos de México, al Toluco López y al Chango Casanova. Chango Casanova, en orden era el Chango Casanova primero y luego Toluco López. Efectivamente, tiene razón. Así fue. Kid Azteca también lo manejó Cuyo Hernández. Ahora, una cosa que quiero comentarles es que el Cuyo Hernández y Pancho Rosales, bueno, nada más está en el Salón de la Fama Cuyo Hernández. Ellos fueron boxeadores amateurs y en profesional fueron muy malos, pero ellos comentan que ellos hicieron guantes con el presidente de México, Adolfo López Mateos. Él fue boxeador amateur y dice que antes de que ellos fueran profesionales en el amateur se enfrentaron al señor presidente de México. Interesantísimo. A otro boxeador que llevó Cuyo Hernández al campeonato del mundo fue al Finito López. Finito López, otro boxeador que llegó a la cumbre siendo invicto, estando sin derrota. Rodolfo Martínez. Lupe Pintor. Lupe Pintor también fue manejado por este gran hombre. Y la verdad que interesantísimo. Una de las cosas interesantes... Por cierto, la mayoría de ellos se quejaron, ya de retirados, se quejaron mucho de él. Por la situación de que
pues no había apoderados en ese momento. El entrenador era apoderado, representante, era todo para el boxeador y pues se llevaba la mayor parte de las repartía bolsas. Bien las bolsas. No, pues eran 50 y 50 la bolsa, pero el 50% del boxeador pagaba los gastos de entrenamiento, de los seconds, del traslado, de todo. Entonces, pero era buen dinero para los boxeadores en ese entonces, pues la mayoría no tenían ni nada de preparación académica. Sí. Pero ya cuando se retiraron se daban cuenta que no era justo la situación de las bolsas, cómo se repartía. Y vuelvo a lo de Saldívar. Fue cuando vino Saldívar ya cambió la escena. El panorama de ellos en relación al apoderado. Fernando, sí. lo de Romanza es por lo de Gilberto Román y Zaragoza, ¿verdad? Que le puso así el nombre. Fueron los dos primeros. El gimnasio de Beristain. De Nacho Beristain. No, extraordinario hombre. Oye, pero tuvo grandes peleadores, hizo campeones, al Finito López incluso, ¿no? También fue parte de Finito López, sí. En una parte de la carrera, como el Cuyo Hernández, ¿no? Llegó al campeonato a muchos. Mira, Abner Mares también lo dirigió, al Rey Vargas. Melchor Cobb. Melchor Cobb fue Castro, a Julio César Chávez Jr., que también fue campeón. También lo manejó, sí. Inclusive manejó una pelea de Oscar de la Hoya, ¿eh? También. Don Nacho Beristain. No, tuvo una... Eduardo Escobedo, Vicente Escobedo, Cuti Espadas. Chito, hace una pregunta muy interesante, ¿Quién Mario era Alejandro? mejor, Chito? ¿Nacho Beristain o el Cuyo Hernández como entrenador? Pues eran diferentes tiempos. Yo creo que fueron muy buenos los dos. Digo, entre más pasa el tiempo, pues se hace más técnico en todos los deportes. Se hacen mejores los tiempos cambian y más técnica, más preparación, más ideas de cómo llevar y cada quien tiene su estilo también de manera de dirigir. Yo te iba a decir, mira, yo no sé, para mí los dos son espectaculares, tuvo más campeones Nacho Beristain que Cuyo Hernández, pero Cuyo Hernández estaba en un tiempo donde había muchísimos buenos entrenadores. Una de las cosas interesantes del Cuyo Hernández, que él llevó al campeonato del mundo a Alfonso Zamora y a Carlos Zárate, los dos invictos, y luego se enfrentaron los dos y los dos eran manejados por él. Se enfrentaron los dos boxeadores y los dos... y el Cuyo Hernández con el papá de Alfonso Zamora en la pelea de los Zetas. No sé si Nacho Beristain, pues los reporteros, los periodistas le han preguntado qué piensa del Canelo Álvarez. Para Nacho Beristain sí es un peleador en potencia o no cree mucho en el Canelo. Mira, ha hecho varios comentarios y ahorita te voy a decir uno, Te voy a decir Perdón, uno. me salgo del guión, ¿verdad? Pero es don Nacho Beristain. Hace muchos comentarios y se los toman en cuenta. Uh-huh. Pero ahí le va la opinión mía de don Nacho Beristain. Para mí, uno de los mejores entrenadores, inclusive pudiera ser el mejor, pasando por el Cuyo, pero por ahí está. Pero las opiniones yo no las comparto con él, en muchas ocasiones. Cuando peleó por primera vez Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, el pronóstico de don Nacho Beristain es que no nada más iba a perder Canelo, sino que le iba a dar una paliza que lo iba a retirar del boxeo. No sucedió. Y en la revancha lo mismo dijo Nacho Beristain y se volvió a equivocar. Pero obviamente son pronósticos, son comentarios. Y no tenía nada que ver con ninguno de los boxeadores. Ninguno de los dos. Okay. Ninguno de los dos. Hacen muchos comentarios y se los toman en cuenta. Y muchos son acertados, pero hablando del Canelo, realmente fue uno de los grandes críticos que empezaron a criticar al Canelo. Qué raro, porque a ese nivel de entrenadores siempre se protegen. A eso iba yo, Chito. Son más porque reservados. ¿Tú crees que Nacho Beristain no conozca las fortalezas y debilidades de estos peleadores, grandes peleadores, y en esos se decide para decir un pronóstico o un diagnóstico de que, bueno, la potencia y la idea de Canelo es esta y la de fulanito tal es esto, creo que puede ganar fulanito tal. Pues pero... Tienen tanta experiencia que tiene razón. Ahorita que Chito me estaba hablando de ese punto de vista de los acereros de Monclova, pues lo hice con conocimiento de causa. Él ha pasado tantas situaciones y tiene tanta experiencia que eso te da cierto derecho a dar una opinión con conocimiento de causa. Feeling. Es un feeling, un presentimiento, algo que dices, mira, lo que nosotros como aficionados podemos ver superficialmente, ellos ya lo miran desde otro ángulo. Claro, porque lo han vivido en carne propia. Claro, Beristain tiene esa ventaja. Total, aquí tenemos a dos entrenadores en el Salón de la Fama, pero también tenemos a don José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo por más de 30 años, Chito. Está en Guadalajara ahorita.
Bueno, él está Mauricio. Ah, perdón, el papá, sí. Mauricio, algo así. El de Ciudad Victoria. Toda la gente pensaba que era de Tampico y no es de Ciudad Victoria. Ciudad Victoria. Pero José Suleimán hizo muchos cambios por el bien del boxeo, ¿no? Muchos cambios, Mario, efectivamente. Uno de ellos, muy criticado, fue muy criticado. Mucho. No le comprobaron nada, pero fue muy criticado, que era... Pues como buen mexicano no le comprobaron nada, Chito. Oye, la reducción de los asaltos, ¿no? Y las cuerdas, algo así. Que era incondicional de... Que lo manejaba Don King. Don King. Pero agrios comentarios, pero en realidad... Es que hay mucho dinero ahí en el box. Bueno, no lo manejaba, pero... En todos los deportes hay mucho dinero. No le comprobaron nada. Absolutamente. Me imagino que esos detrás... Pero lo que le criticaron en positivo fue los cambios que hizo para el bien del boxeador. Perfectamente. Las cuatro cuerdas en el ring... Lo de los 12 rounds. Así es. Lo de los guantes con quitarles el dedo, el pulgar. Sí. No, todo eso fue obra de... El pesaje 24 horas antes de cada combate. Hizo muchísimo. Pero una de las cosas que quiero decir, que todos esos cambios, Mario, que hizo, fue en función después de haber obtenido resultados que mandó a hacer a la Universidad de California. Sí, claro. Mandaba... toda la información y de allá recibía la respuesta y en función a eso él tomaba las decisiones. Esta sí, esta no. Muy inteligente. Muy inteligente. La verdad... Por algo se sostuvo tantos años, desgraciadamente allá del cielo lo llamaron. Pero... Así es. Pero... Y mira, cuando empezó el Consejo Mundial de Boxeo en el 63, amigos, eran solamente 12 países los que eran miembros de parte del Consejo y ahorita hay 178 países miembros del Consejo Mundial de Boxeo, el más importante. Así es. Muchas de las decisiones que ha tomado el Consejo Mundial las siguen las otras organizaciones, que hay 4. Aparte del Consejo está la asociación, que es la más antigua, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo. Pero el que ha... la WBC es el Consejo. World Boxing sí, ese está. Y otra de las cosas que hizo en cuanto a cambios para hacer más justos los combates, el Consejo inventó las categorías medias. Exactamente. Aparentemente no es ventaja, pero sí es ventaja. Mucha Sobre ventaja. todo los pesos chicos. Por supuesto. Sí. Mosca, super mosca y luego gallo. Y luego super gallo. Paja. También, paja no había el peso no paja. No había. Es 105 libras, la categoría más pequeñita. Todo eso lo hizo José Suleimán y el Consejo Mundial de Boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo, la verdad, le debe mucho el boxeo a esta organización. Bastante. ¿Qué le ha dejado bueno a su hijo, a Suleimán? Bueno, en primer lugar, le dejó la vara muy alta. Y yo se lo dije una vez que le dije, don Mauricio, yo le digo, don, ¿no? Usted en un momento dado no llegó a pensar que no podía llenar los zapatos de su papá. Dijo, todavía siento que no los puede llenar. No los va a llenar. Porque que lo que se tenía que descubrir en beneficio del boxeador lo hizo el papá. Exacto. Ahorita ya no hay nada. Y ya nomás se le da continuidad, ¿no? Así es. A diferencia de que tenga nuevos proyectos, nuevas ideas que se plantean en un consejo y es donde ya se toman decisiones, a iniciativa propia. Exacto, exactamente. Pero en realidad nació en el 63 y el consejo y la asociación tienen muchos años. ¿Ustedes qué le moverían al box ahorita? ¿Qué le agregarían o qué le quitarían? Pues difícilmente. Nada. Digo, la verdad que se siguen haciendo ajustes. ¿Está bien a 12 asaltos? A 12 asaltos está bien por ese lado. Lo que yo no estoy de acuerdo es que las peleas de campeonato mundial femenil las quieran hacer a 12 rounds en lugar de 10. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Ni estoy de acuerdo con que los rounds en peleas femeniles, en lugar de ser de 2 minutos, las hagan de 3. Tampoco estoy de acuerdo. Y ser más estrictos. Y la otra es la que el retador oficial, en el momento de un campeón, tiene que pelear con el retador oficial del campeón. Y no lo están haciendo en muchas ocasiones. Ándale, ese es Mira, tocaste un punto, Chito. Un punto. ¿Qué cambios haría yo? Quitaría todos los campeonatos interinos. Ándale. Que hubiera solamente un solo campeón. Exacto. Que el interino, que el plata, que el... No. Un solo campeón como había. Ya dan cinturones a entrar las peleas. Pues ahora que eres miembro del consejo, Fernando, pues estaría bien que lo propusieras. Bueno, son comentarios que se hacen, ¿verdad? Son comentarios. Sí. Oye, la otra, perdón, Fernando, lo que le pasó a esta niña, el fallecimiento, las situaciones que se salieron de control por no llevar una buena revisión en cuanto a los tiempos de combates, entre los lapsos de tiempo.
en meses, que lo que pasó con esta niña en Estados Unidos y otra acá en México, creo. Sí, mira. Esa es otra situación que también se salió de control. También debes de tener un tiempo de, por decirlo, descanso, entre comillas, entre campeonato y campeonato, pelea de campeonato de los campeones mundiales. Chito, sí lo hay. De los varones. Sí no lo se hay. diga de las No, de féminas. todos. Sí lo hay. Cuando el reglamento dice que después de que un peleador fue noqueado, mínimo 30 días tiene que descansar. Cuando se dice descansar es ni siquiera entrenar. Y de ahí para adelante tomarse otros 30 días. Y no lo están haciendo, Chito. Cuando sale un boxeador que le mandan llamar del extranjero, lo único que están viendo los managers es lo que le van a pagar. Se los llevan a Canadá, Así es. pasando por alto las revisiones médicas. Aquí en Laredo, en Nuevo Entonces Laredo, hay algunos países que no respetan la pues mira, regla. el promotor pide nada más que le den le enseñen la carta de salida del lugar de donde proviene el boxeador y con eso tiene. Ahora, aquí en el Nuevo Laredo, el presidente es el profesor Juan de la Rosa. Lo conozco. Ok, extraordinario. Y yo los invito a que me sigan. Lo vamos a entrevistar este sábado en Acron de TV. Salió un peleador de aquí sin el permiso de la comisión. La comisión tiene que otorgarle una salida después de hacerle un examen médico y de saber cuándo fue su último combate. Salió este boxeador, se lo llevaron y hubo un castigo. Ese es como se tiene que hacer en una comisión. Y te echas encima a todo mundo. Lamentablemente tienes que seguir este reglamento para evitar esto. Proteger al boxeador. Sobre todo eso, el Consejo está muy preocupado, pero algunas veces las comisiones, como son autónomas, toman decisiones y pasando por alto todas estas directrices que son hechas exclusivamente para la protección de los boxeadores. Claro. El Consejo está muy pendiente en cuanto a esto. Otro punto nada más para terminar. Hubo mucha polémica en cuanto a los transgéneros. Esa es otra. No, pero bueno, esa deben de prohibirla. Ya tocamos el tema muy tarde, Fernando. La decisión del Consejo fue extraordinaria y se las dejo para la próxima semana. Tomó una decisión muy justa. Que no nos la vas a decir. Se lo voy a dejar pendiente. Bueno, apúntalo para que no se nos olvide la próxima semana. Boxeadores transgéneros. No. Es un tema de mucha actualidad. ¿Qué va a ser ¿cómo le llaman? Transgénero. Esos temas no se tratan en los consejos. En las mujeres, por ejemplo. No, ha habido verdaderas tragedias en otros deportes, ¿eh? Sí. Pero Sí, bueno, sí. en esta última convención se tocó ese tema y por eso... Bueno, pues qué interesante, ¿no, Fernando? Esta tarde muy interesante los temas aquí en Jueves del Recuerdo, el boxeo con don Fernando Laurelli y Cuauhtémoc Chito Rodríguez. Ya nos vamos, el tiempo vuela y nosotros también volamos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Al contrario, un placer, amigos, y por aquí nos vemos. Nos escuchamos el próximo viernes para darles todos los detalles de la pelea de Canelo y John Ryder. Mañana, Fernando. Es mañana viernes. Sí. Chito, igual, gracias por estar con No, nosotros. al contrario, gracias por invitarme. Que viva el béisbol, Chito.